abrir en nuestro programa en Power BI. ¿Listo? Entonces, pues a medida que vayamos desarrollando la clase, los vamos a tomar. Bueno, entonces, pues nuevamente buenos días para todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Ustedes me confirman si me escuchan bien? Mira. Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, como les mencionaba entonces, hoy vamos a empezar con el lenguaje DAX. DAX significa expresión de análisis de datos. Para comprender un poco acerca de lo que es DAX, es importante primero tener un concepto que es acerca del modelado de datos. Y en relación a esto, algo muy importante que son algo que se denominan las buenas prácticas para el modelado de datos. Un modelo de datos es un conjunto de fuentes de datos que se relacionan y que permiten obtener un análisis más profundo de los procesos de la organización. En este sentido, cuando nosotros tenemos la posibilidad de relacionar datos a través de valores específicos, nosotros pues sencillamente estamos generando como una pirámide de información que a medida que avanzamos nos va brindando un detalle mucho más profundo con otra dimensión de la información que yo estoy administrando o estoy analizando. Los modelos de datos son necesarios cuando se tienen millones de registros. Cuando hay, por ejemplo, bases de datos con una cantidad de registros extremadamente grandes que son difíciles de procesar de manera, digamos que como cotidianamente uno lo hace a través de tablas, de libros, de bases de datos, se hace necesario crear modelos para que estos se puedan relacionar y para que el proceso para la administración de la información sea menos tedioso, sea menos engorroso. Entonces aquí en la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos dos gráficas. Estas gráficas nos muestran, la primera es una... ¿Explicaron todo eso? Es una base de datos que no se encuentra relacionada, es decir, una base de datos que tiene todos los datos, los valores sin ningún tipo de correlación entre sí.
Y a la derecha, ya ustedes pueden ver a través de las conexiones que hay, de esas lineecitas que unen los cuadritos, vemos que ya se encuentran correlacionados. Entonces, ya más adelante pues vamos a ver de qué se trata esto, pero es como para que tengan una idea gráficamente de lo que significa modelar datos en Power BI. Modelo de datos, entonces para iniciar un proceso de modelado de datos necesitamos cargar las tablas de datos, que ya sabemos que es conectar los orígenes de datos a la herramienta, relacionar las tablas de datos. Para relacionar estas tablas de datos hay un criterio específico que ya les voy a explicar, y finalmente pues transformar los datos para poder iniciar nuestros procesos para la creación de las funciones a través de DAX. En este sentido, es importante entender, digamos, a qué se refiere específicamente pues, el modelado de datos. Y entendamos lo que el modelado de datos es como el proceso de analizar y de definir cada uno de los diferentes datos que la organización recopila, que la organización administra y que la organización produce. Y cómo estos datos se pueden relacionar entre sí. Entonces, a partir del modelado de datos, se crean representaciones visuales de la información a medida que se van, digamos que requiriendo dentro de la organización. Y en el propio proceso del modelado de datos, pues se da un ejercicio muy interesante de conocimiento, o sea, un ejercicio muy interesante que quizás a veces desconocemos acerca de los procesos que se están llevando a cabo dentro de la organización. Entonces, pues a través del modelado de datos que nos permite hacer un análisis profundo de la información, empezamos como a reconocer ciertas variables que desconocíamos en este punto. Bueno, hay que reconocer que pues hay una importancia bastante específica respecto al modelado de datos. Entonces, cuando uno modela los datos, uno lo que hace es como registrar los datos que tiene hasta cierto punto en el tiempo, identificar cómo yo voy a utilizar estos datos, cómo los voy a emplear, cuál es el uso o el fin que yo les voy a dar a estos datos y cuáles son los requisitos relacionados con el uso, con la seguridad, con la administración, con la gobernanza de los datos mediante el proceso de modelado de datos. Que eso pues un poco es lo que veíamos ayer, ¿no? Si yo tengo un registro de datos súper extenso, muy amplio, pues yo también tengo que identificar el fin que yo le voy a dar a esos datos, cuáles son los usuarios que van a consumir esa información y quiénes van a ser los administradores de la información. Bueno, y pues es importante hablar que el hecho de que se genere un modelado de datos dentro de la organización, pues abre la posibilidad o expone oportunidades para mejorar los procesos dentro de la organización. Es algo que viene completamente intrínseco dentro del proceso del modelado de datos, porque nos ofrece, como les mencionaba hace un momento, un análisis mucho más amplio y mucho más profundo de la información. Y lo que, digamos que en consecuencia de esto, se genera una reducción de los errores y se mejora pues toda la integridad de los procesos y de la información que se sigue recopilando para la empresa, porque ya se identifican las necesidades y se identifican como cómo se puede optimizar la información que se está produciendo. En cuanto al tema específico de cargar las tablas de los datos, nosotros en los ejercicios que hemos hecho, pues realmente no hemos cargado tablas complejas. Nosotros en el ejercicio que hicimos de nuestra encuesta, pues cargamos una base de datos, pero no hicimos como el análisis de cómo pudiéramos correlacionar esos datos entre sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los datos que se pueden correlacionar a partir o para hacer un proceso de modelado de datos, tenemos que hablar de dos tipos de datos, que son los tipos FAC y los tipos DIM.
o en otras palabras, los hechos y las dimensiones. Los tipos de datos de hechos hacen énfasis como a esos datos que están en constante cambio, que están en constante transformación. Entonces, que no los puedo yo tener como una medida exacta de lo que se está generando actualmente. Yo no puedo tener una medida exacta en este punto porque están en constante cambio. Mientras tanto, que los datos tipo dimensiones son aquellos que yo puedo medir de manera sencilla, que puedo cuantificar. Entonces, en los datos de tipo hechos, pues tenemos eventos, y en los datos de tipo dimensiones tenemos los datos que deben responder al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde, en donde sucedió el evento, es decir, en donde sucedió el hecho. Entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos específicos de lo que quiere decir los datos de hechos y los datos de dimensiones. Entonces tenemos, por ejemplo, una base de datos de hospitales de una ciudad. Entonces tenemos dentro de la base de datos una hoja o un registro correspondiente a visitas y quejas. Y tenemos otros registros correspondientes a hospitales, pacientes, doctores, medicamentos, recetas. Puede ser otro de camillas, puede ser otro de equipos de cardiología, equipos de qué sé yo, de oncología, bueno, en fin. Entonces, tenemos estos datos, imaginémoslo en una base donde se encuentran, digamos que mezclados los datos, ¿sí? Entonces tenemos el registro de visitas, el registro de quejas, el registro de hospitales, de pacientes, doctores, medicamentos, recetas, etcétera. Nosotros podemos identificar fácilmente cuáles son los que yo puedo medir, que sé que están en este punto del tiempo que corresponden a esos datos y cuáles no están, no tengo certeza de que son los que están en este punto del tiempo. Entonces, pues aquí como lo tenemos en la tablita, los eventos correspondientes a visitas y quejas, yo no puedo tener certeza si yo me voy, digamos, tenemos un hospital que ha implementado un análisis de inteligencia empresarial a partir de Power BI. Es complicado que se tenga el registro actual de las visitas y de las quejas en este punto del tiempo. Habría que hacer una revisión previa si está actualizado esta información. Si, caso contrario, por ejemplo, pues si yo tengo la misma información de hospitales en una ciudad, pues es muy fácil reconocer cuántos hospitales tengo en la ciudad, cuántos pacientes puedo tener al cierre del día en la ciudad, cuántos doctores, cuántos medicamentos. Entonces, es como entender alrededor de qué está girando la información. En este sentido, pues como les mencionaba, los datos de dimensiones son los utilizados para segmentar los eventos. Aquí tenemos otro ejemplo correspondiente a las escuelas. Entonces, las escuelas, en donde tenemos eventos medidos, asistencias y calificaciones, y los datos de dimensiones corresponden pues a escuelas, estudiantes, a docentes, materias, exámenes. Y tenemos aquí, por ejemplo, de una empresa, una organización que se dedica a la venta de bienes específicamente. Entonces, pues en hechos tenemos ventas, devoluciones, en dimensiones tenemos tiendas, clientes, vendedores, marcas, productos, etcétera. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Yo sé que sí es un poco, digamos, complicado entender el concepto, pero pues la idea es que ahorita a través del ejemplo podamos aclarar las dudas que se tienen. Sin embargo, si alguien tiene alguna inquietud hasta el momento, para solucionarla. Listo. Nos vamos con, esto es un modelo de datos. Ya se encuentra modelado, ya se encuentra correlacionado.
Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo que vimos anteriormente respecto a una organización que se dedica a vender productos. Entonces aquí tenemos el dato tipo FAQ y los datos de DIM, es decir, el hecho respecto a las dimensiones. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá? Que tenemos las ventas por tiendas, las ventas en determinado momento del tiempo, las ventas respecto a los clientes que entraron o cuántos clientes, las ventas respecto a los productos que se vendieron y las ventas respecto a los vendedores. Entonces, ¿cuántas ventas hizo cada uno de los vendedores? ¿Cuántos productos se vendieron? ¿Cuántos clientes entraron y compraron? ¿Durante qué periodo del tiempo se hicieron estas ventas y en cuántas tiendas se hicieron estas ventas? Entonces, aquí podemos ver que nuestro dato tipo FAQ corresponde a ventas, que es como ese valor que está en constante cambio. Y bueno, este es un modelo tipo araña, así se le conoce a este tipo de modelo, que es en donde hay una sola relación respecto a los datos de tipo DIM. Entonces, todos los datos de tipo DIM están girando a un solo dato de tipo FAQ, que en este caso sería ventas. Este es un modelo tipo araña. Aquí tenemos un modelo un poquito más complejo. Entonces, aquí tenemos que ya estamos teniendo en cuenta el otro dato de hecho, que son las devoluciones. Entonces, pues aquí vemos cómo, aparte de que tenemos la relación de los datos de dimensiones respecto a las ventas, pues también se pueden relacionar uno respecto a las devoluciones. En este sentido, la relación que se propone en este ejemplo respecto a las devoluciones es cuántos productos se devolvieron y en qué periodo de tiempo se hicieron estas devoluciones. Entonces, aquí ya se modifica la forma de la relación, ya se vuelve una relación más compleja, donde tenemos dos datos de tipo hecho. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo se siguen integrando y cómo se siguen volviendo un poco más complejas las relaciones para que se nos facilite mucho más el proceso de la comprensión de los datos, del análisis y de la administración de los datos. Bueno, en este sentido es importante también como hacer un comentario respecto a cómo el modelado de los datos permite tener unas conclusiones mucho más eficientes cuando se va a hacer el análisis de inteligencia empresarial. O sea, es decir, cuando se tiene que iniciar un proceso para la toma de decisiones, si yo tengo unos datos que se encuentran correlacionados, pues las conclusiones son mucho más, digamos que entre comillas, mucho más certeras, mucho más cercanas a la realidad. Entonces, en ese sentido, pues obviamente si yo tengo una base de datos o unos datos o unos orígenes de datos muy amplios, conviene que se haga el proceso de modelo de los datos. Listo. Entonces, ahora sí, ya teniendo un poco el concepto de lo que es el modelo de datos, ya podemos empezar a hablar de lo que es DAX. Entonces, DAX se dice que es la recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Nosotros ya hicimos un proceso en DAX, que fue el ejemplo en donde calculábamos el número de total de personas en la encuesta, que nos contara el total de personas en la encuesta. Sin embargo, pues esa es una función muy sencilla. Hay funciones mucho más complejas. DAX tiene 5 tipos de funciones, 5 tipos de situaciones para colocar funciones, para proponer funciones. Entonces, pues obviamente en la medida que la necesidad
lo vaya requiriendo. Entonces es importante tener claro cuáles son estas funciones. La importancia de DAX, pues, se va o se rige especialmente porque DAX sirve para administrar esas bases de datos que son extremadamente grandes, que pueden resultar ser muy engorrosas. Entonces, a través de DAX, pues sencillamente lo que se hace es que se procesa esta información a través de las funciones, a través del modelado de datos y permite entender un poco más y permite sacar las conclusiones acerca de los datos que allí se están generando. Entonces, pues a partir de los datos que yo estoy importando específicamente, pues en el hecho de que si hay muchos orígenes de datos, pueden ser de Excel, puede ser de una base de datos SQL, de Access, puede ser de una aplicación de Internet, pues DAX nos permite comprender mucho mejor esos datos y específicamente cuando nosotros estamos hablando de datos datos críticos, es decir, esos datos que no tenemos como claridad, como que están muy difusos. Entonces, con DAX se nos permite esto, se nos permite analizar esos datos que nos costaría trabajo hacerlo de manera, digamos, como normalmente nosotros trabajamos, que son datos en Excel, que es en donde principalmente trabajamos. Obviamente, en el sentido de que uno tenga el dominio y entienda entienda la lógica para crear y proponer fórmulas DAX. Entonces, en ese sentido, si uno tiene digamos que el conocimiento para proponer fórmulas, entonces, pues, los resultados van a ser mucho más eficaces y de alguna manera, pues, van a permitir que la organización saque el mayor partido de toda la información que se tiene. Y en ese mismo orden de ideas, pues cuando ya uno tiene conclusiones, empieza a proponer soluciones a los problemas o a los inconvenientes que eventualmente se estén teniendo dentro de la organización. Como requisito previo, pues no es, digamos, camisa de fuerza que la persona tenga conocimientos básicos en Excel, pero pues sí es como lo ideal, que cuando se vaya a trabajar DAX, se tenga un conocimiento de Excel específicamente en el tema de la creación de fórmulas. Pues porque uno en Excel entiende que cuando va a crear una fórmula, uno necesita tener, digamos que la claridad en el sentido de, por ejemplo, cuántos paréntesis debo poner, cuál es la función que realmente cumple la necesidad que yo tengo, la lógica que yo estoy colocando dentro de la función para que el resultado sea el que yo realmente necesite. Sin embargo, pues como ya les decía, no es obligatorio. Es el hecho de que el conocimiento pues, de Excel sí será muy útil para comprender todo el ambiente de DAX. Bueno, en cuanto a DAX, tenemos que hablar que DAX tiene una sintaxis y es muy similar a la de Excel. Nosotros en Excel, cuando vamos a empezar a colocar una función, por lo primero que empezamos es por el signo igual. Entonces, en ese sentido, pues realmente DAX es muy, muy, muy parecido. Entonces dice que la síntesis incluye varios elementos que conforman una fórmula o más simplemente cómo se escribe esta fórmula. Si nosotros examinamos esa fórmula que estamos viendo en pantalla, que es una fórmula simple que se crea para utilizar datos nuevos, en este sentido, pues para crear unos valores a partir de unos datos que ya se encuentran en nuestra base de datos, para cada una de las filas y de las columnas calculadas. Entonces, esta es como la síntesis que se propone. A corresponde pues al operador del signo. En este caso pues es el signo igual, como les decía, que es el signo que indica el principio de la fórmula. Y cuando la fórmula se calcula devolverá un resultado a un valor.
Todas las fórmulas que calculan un valor empezarán con el signo de igual en DAX. Como les decía, es muy similar a Excel. Entonces, eso es lo primero. Siempre debemos empezar con el signo igual. Luego tenemos la parte de la sintaxis, nuestro cuerpito denominado B, que en este caso es la cantidad de ventas dentro de la función que se propone, que es la columna a la que se hace referencia. En este caso, pues cantidad de ventas. Digamos que en un ejemplo, pues contendría los valores de los que se deberá restar, teniendo en cuenta pues el signo que viene más adelante en la función, ¿no? Entonces estamos hablando de que aquí es una resta lo que vamos a hacer. Siempre cuando nosotros vamos a hacer el análisis en DAX, cuando yo estoy refiriendo las columnas a las que yo voy a extraer datos para poder hacer el cálculo, deben ir entre corchetes. Es obligatorio para que la fórmula, para que corra, por decirlo así, para que el resultado se dé de manera satisfactoria. Estas columnas a las que se va a extraer información deben ir siempre en corchetes. Entonces, pues aquí vemos dentro de la función que la columna correspondiente a cantidad de ventas se encuentra dentro de los corchetes. Cuando nosotros hacemos un cálculo en Excel y yo, por ejemplo, yo voy a hacer una resta en Excel, yo tomo el valor de una celda y le resto el de otra celda. Entonces, por ejemplo, A2 menos A1 en Excel. En DAX no se toman los valores de las celdas, sino que en las fórmulas de DAX siempre va a hacer referencia a las columnas. Entonces, no puedo crear una función en DAX de las celdas, sino siempre la función va a ser en torno directamente a la columna, es decir, todos los registros que están dentro de las columnas a las cuales yo les voy a extraer datos se van a tomar automáticamente, todos los registros. ¿Listo? No puedo hacer estos cálculos celda a celda. Luego, pues continuando aquí con la sintaxis de la función, tenemos el operador matemático de resta, que todos lo conocemos. Y finalmente, pues tenemos la columna a la que se hace referencia en cuanto a los valores que deseamos restar de los registros de la columna de cantidad de ventas. Entonces, pues aquí estamos hablando de que costo total se resta a cantidad de ventas. Se habla de un lenguaje en DAX, entonces aquí se propondría el siguiente lenguaje para entender cuál es la operación o la función que se está desarrollando. Entonces se dice que en la tabla cantidad de ventas para cada fila de la columna calculada, que bueno, aquí lo corté, pero pues la función se llamaría margen, es decir, margen igual a cantidad de ventas menos costo total, es igual, calcula igual un valor restando valores de la columna, es decir, costos totales de los valores de la columna cantidad de ventas. Ese sería como el lenguaje que se utilizaría para decir qué se está mostrando o qué está ocurriendo en esta función. Bueno, aquí vamos a revisar un ejemplo 2 de la sintaxis de DAX. Entonces, pues aquí tenemos, bueno, sumas ventas totales es igual a la suma de las ventas por las ventas totales. Entonces, A corresponde a suma de ventas totales, que es decir, es el resultado final que yo quiero obtener, la suma el nombre de la medida suma de ventas totales. B, pues es el operador del signo igual que indica el principio de la fórmula del cálculo. Es lo que les mencionaba hace un momento. Se tiene que siempre empezar por el signo igual. Cuando yo voy a ubicar o a colocar una función en DAX, y pues es el signo igual es el que me va a permitir que se devuelva el resultado.
tenemos aquí la función C que corresponde a suma, que es decir que sume todos los números de la columna, en este caso ventas totales. Los paréntesis alrededor de uno o más argumentos, en este caso, aquí tenemos paréntesis y aquí tenemos paréntesis. Dice que todas las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función. El argumento hace énfasis al dato que yo necesito. Entonces, es como el registro que yo voy a tomar para que la función sea coherente. Aquí, pues C es la tabla a la que se hace referencia y F es la columna a la que se hace referencia. En este caso, pues ventas totales. Entonces, yo tengo una base de datos que se llama ventas y dentro de la base de datos tengo una columna que se llama ventas totales. Entonces, lo que yo estoy queriendo hacer a través de esta función es que me sume de la tabla ventas la columna ventas totales. Bueno, entonces, como les mencionaba, bueno, para incluir, para crear nuestras funciones, nuestras ecuaciones en DAX, pues es importante primero comprender a qué hace referencia cada una de estas funciones. Entonces dice que las funciones son fórmulas predefinidas que realizan cálculos por medio de valores específicos denominados argumentos. Lo que les mencionaba hace un momento son esos registros, esos valores que yo necesito para poder obtener el resultado en un orden o estructura determinados. Los argumentos pueden ser otras funciones, otra fórmula, una expresión, referencias de columna, números, textos, valores lógicos como falso, verdadero o constantes. Entonces, pues aquí tenemos como los ejemplos para los cuales se puede generar funciones. Entonces, para determinar fecha y horas, inteligencia de tiempo, es decir, un modelo, por ejemplo, de una proyección, información en general, lógicas, matemáticas, estadística, textos. Hay funciones primarias y secundarias y bueno, realmente son muchas los tipos de fórmulas que se encuentran en DAX para poder para poder generar funciones. El contexto pues es otro componente del DAX y es uno de los más importantes. Tenemos que existen dos tipos de contexto, que es el contexto de fila y el contexto de filtro. Entonces, el contexto de fila dice que se aplica siempre que una fórmula tiene una función que use filtros para identificar una fila individual en una tabla. En este sentido, yo tengo la tabla de ventas. Y dentro de la tabla de ventas tengo la columna de ventas totales. Entonces, yo lo que quiero hacer es que de esa columna me identifique una fila solamente a través de ese filtro, que me identifique solamente una fila y con base en esa fila que se identifica yo ya puedo generar el DAX. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de una tienda de zapatos y tengo la tabla de todos los productos correspondientes a los zapatos que yo estoy vendiendo. Entonces, yo necesito saber cuánto vale un par de zapatos específicamente. Entonces, seguramente mi tabla de datos va a ser zapatos. Y dentro de esa tabla de datos, en las columnas, puede haber una columna que diga, no sé, Adidas, o otra columna que diga Puma, otra columna que diga Under Armour, bueno, en fin, distintas marcas de tenis en este caso. Pero yo necesito una referencia específica de un par de tenis porque vendí 10 pares de tenis o necesito conocer el valor de ese par de tenis, entonces necesito única y exclusivamente ese dato correspondiente. Entonces, a través del contexto de fila, yo creo una función que me permite filtrar ese dato único que yo necesito respecto a ese par de tenis que por X o Y situación estoy necesitando la información correspondiente.
Entonces, eso es el contexto de fila, es que me permite hacer un filtro de los datos a través de una función para identificar una fila individual en toda una tabla de datos. Y tenemos el contexto de filtro. Pues el contexto de filtro es un poco más complejo, pero en otras palabras es varios filtros aplicados en un cálculo para determinar un resultado o valor. Muchas veces pues el contexto de filtro se vale del contexto de fila. Entonces yo tengo dos contextos de fila, es decir, he filtrado a través de contexto de fila dos tablas. Entonces el contexto de filtro me sirve para trabajar con esos dos contextos o más contextos de fila. A eso hace referencia el contexto de filtro. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, datos de mis tenis, de una referencia de tenis Adidas, de una referencia de tenis Puma, de una referencia de tenis, de otra marca de tenis, entonces yo lo que hago a través del contexto de filtro es que tomo varios filtros y genero esas funciones, genero la función para que yo pueda establecer a qué datos específicamente hace referencia en lo que yo voy a necesitar para obtener el resultado que requiero. Bueno, cuando nosotros hablamos de DAX, pues hablamos de las medidas, de las funciones que yo voy a introducirle al programa para que me permita tener los resultados que necesito. Entonces, pues nosotros hablamos de que hay 5 tipos de cálculos de medida rápida y los cálculos que pueden, digamos que discriminarse en las siguientes categorías. Uno de los tipos de cálculo de medida es el agregado por categoría. Entonces, dentro de estos cálculos tenemos promedios, varianza, valor máximo, valor mínimo, media ponderada, que hace referencia a los cálculos por agregado por categoría. Tenemos otro cálculo que corresponde a filtros. Entonces podemos sacar función para valores filtrados, diferencia respecto al valor filtrado, diferencia porcentual respecto al valor filtrado, ventas de nuevos clientes, en general de ventas. Tenemos otro tipo de cálculo de medida que es inteligencia de tiempo. Entonces, por ejemplo, total de ventas anuales hasta la fecha, o total de citas anuales hasta la fecha, o total de casas vendidas anuales hasta la fecha, etcétera. Total trimestral hasta la fecha, es decir, que tenemos la posibilidad de discriminar por trimestres. Total mensual hasta la fecha, lo mismo, tenemos la posibilidad de discriminar de manera anual, de manera trimestral, de manera mensual, también de manera diaria, semanal. Cambio de año a año, entonces la modificación o la varianza que hubo de un año respecto al otro. Entonces podemos generar esos modelos para ver los indicadores. Cambio de trimestre a trimestre, la varianza que ha habido de un trimestre a otro, de mes a mes, y la media. También pues podemos ver los cambios que ha habido de un día a otro. Eso es lo que tiene que ver de inteligencia de tiempo para el cálculo de las medidas. Tenemos el otro tipo de cálculo de medida que corresponde a los totales. Entonces tenemos funciones para total acumulado, total por categorías con filtros y total por categorías sin filtros. Tenemos operaciones matemáticas, que las conocemos, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, diferencias, porcentuales, coeficiente de correlación. Aquí, bueno, en el tema de total acumulado, nosotros ya hicimos, en el ejemplo que hicimos de las encuestas para contar el número de personas que se habían sido encuestadas, pues nosotros utilizamos este tipo de cálculo de medida, que fue el total acumulado, que le pedimos al programa que por favor nos contara todos los registros correspondientes a la fila, a la columna del ID, es decir, del identificador de cada una de las personas que se registró en la encuesta. Y finalmente tenemos pues el cálculo de medida de texto. En este sentido pues se puede hacer una clasificación por estrellas o una lista de valores concatenados.
Entonces, pues eso era lo que hoy traía para comentarles respecto a DAX en cuanto a conceptos. Y vamos a trabajar un ejemplo para que comprendamos un poquito más a través de del programa a que hace referencia. Entonces, yo les envié a ustedes un enlace en el Drive para que puedan descargar el taller. Entonces, ¿me confirman, por favor, si lo pudieron descargar? Sí, señora. Listo, perfecto. La idea es que todos lo descarguemos y vamos a trabajar en simultánea acerca de ver un poquito cómo es el tema de modelado de datos y también vamos a crear una función en DAX. Bien, ¿Listos? no, a mí no me aparece. ¿No aparece el Drive? No, a mí no. Ahí envío nuevamente el enlace. A ver si ahora sí aparece, Héctor. Ya miro a ver cómo hago. ¿En el chat no lo puede ver, Héctor? No, no, señora. No sé por qué. ¿Alguien más tiene inconvenientes con ver el enlace que les estoy colocando en el chat para que puedan descargar el taller? Sí, yo me deja verlo, pero no descargarlo. ¿No lo puedes descargar? Qué raro. Pero me confirman que ya hay personas que lo pudieron descargar, ¿verdad? Yo sí pude. Listo. Intentemos nuevamente, intentemos a ver si podemos descargarlo. Jenny, pero uno descarga y ahí no hay información o es que ahí hay una información y va a faltar algo. No sé, ya lo Tienen que haber descargué 3 acá. archivos. Sí, ya los Está, descargué los 3. eso, perfecto, José. Entonces, uno es un archivo PDF que están las instrucciones para una función en DAX y los otros 2 son 2 archivos para abrir directamente en Power BI. Vamos a arrancar con el archivo que se llama modelado de datos. Por favor, todos vamos a abrir ese archivo o lo vamos para que se nos abra directamente en Power BI. Alguien que haya podido descargar y nos quiera compartir pantalla, por favor, acerca del modelado de datos, que es el primero. Listo. Listo, José Antonio. Muchas gracias. Vamos a estar ahí en la pantallita de José Antonio un momento. Eso. José Antonio, por favor, en la parte o en el panel izquierdo de la pantalla tenemos los tipos de vistas. Por favor, diríjase a la vista, a la última vista, que es el modelo. Si nosotros vemos ahí, tenemos, pues nosotros tenemos una base de datos correspondiente a 3 hojitas. José, por favor, diríjase a la vista de datos, que es el que está en la mitad. En el panel izquierdo, la vista de datos. A la izquierda, José. Eso, ahí. Nosotros tenemos
Como ustedes pueden ver, tenemos a la derecha 3 tablas de datos, personas 1, personas 2 y personas 3. Es realmente muy sencillo. Esto es como para comprender un poquito la lógica de lo que significa hacer el modelo de datos. Nosotros tenemos en la tabla 1 correspondiente a personas 1, una columna de identificador, una columna de nombre, una columna de apellido, una columna de correo electrónico y una columna de país. José, en la derecha donde dice datos, por favor seleccionen la tabla de datos personas 2. Vemos que se repiten algunos nombres, que se repiten por ende pues algunos correos y países. Y nuevamente, por favor, en la tabla de datos personas 3. Aquí vemos que ya hay algunas modificaciones y que pues en la misma manera también se están repitiendo los nombres. Regálame un segundito, José, voy a compartir mi pantalla para mostrarles una cosita y para que entendamos a qué hace referencia el modelado de datos. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de una base de datos de Excel, una base de datos de Access, en donde ya tenemos, en donde el modelo está ya definido. Aquí tenemos nuestros datos para ingresarlos al programa. Este ejemplo corresponde Jenny, se te activó un eco como doble micrófono. creo que es como Harold. Sí, era como Harold que se le había activado el micrófono. Listo. Aquí yo ya cargué mi base de datos. Corresponde a unas ventas de una tienda. Y bueno. Listo. Entonces, yo estoy acá. Yo acabé de cargar una base de datos correspondiente a unas ventas en una tienda. Aquí el modelo ya se encuentra definido. Y yo quiero que veamos la lógica de cómo se establecieron las relaciones en este modelo. Entonces, pues aquí encontramos los datos tipo DIM y los datos tipo FAC. Tenemos un solo dato tipo FAC, que en este caso son las ventas. Y tenemos los datos tipo DIM, que son las promociones, la ubicación geográfica, los canales, las tiendas, los productos, bueno, etcétera. Yo establecí ya que mi dato FAC, como es tiendas, como es que es ventas, perdón, que es ese dato que se está modificando todo el tiempo con base a los datos de dimensión. Entonces, todos mis registros tienen que conectarse a ese dato. En este caso, aquí estamos hablando de que se alcanza a generar con estas 4 relaciones que salen de mi FAC, de mi dato FAC, se forma una relación de tipo araña. Porque los datos DIM están girando alrededor de mi dato FAC. Si yo tengo aquí dentro de estos datos ciertos atributos, ciertas columnas, por ejemplo, tengo
la clave canal, la clave fecha, la factura, la clave del producto, la clave de promoción, etc. Y yo me voy a buscar, por ejemplo, acá en mi dato de promociones, en mi registro de promociones. Si ustedes leen, por aquí encontramos la clave de promoción. Y yo por aquí la tenía, la clave de promoción. Es decir, que estos datos están en ambas tablas, en ambas columnas de atributos. Yo ya puedo establecer una relación con estos dos, porque tanto en el dato de promoción como en el dato de ventas tengo la clave de promociones. Entonces yo ya puedo relacionar mis ventas con promociones a partir de ese atributo. Si nos vamos por aquí a los canales, entonces tengo la clave de canal, y si me voy pues a mi único archivo FAQ que estoy evaluando, mi único dato FAQ, también encuentro mi clave de canal. Es decir, que está en las dos columnas. Tengo el atributo en las dos columnas, puedo establecer la relación. Entonces ustedes ven que si yo selecciono la relación que ya se generó, aparecen los dos atributos que relaciono porque se repiten, porque están en las dos columnas. Y lo mismo pasa por acá. Si yo selecciono la relación que está entre ventas y productos, pues tengo mi relación en la columna correspondiente a productos. Se repite en ambas tablas. Y por aquí también tengo la relación respecto a las tiendas. Entonces, tanto en ventas como en tiendas tengo la misma clave, la misma columna, entonces se relacionan. Básicamente, esa es la manera de entender cómo yo puedo relacionar dos o más columnas, dos o más tablas de datos. ¿Listos? Entonces, si nos devolvemos al ejercicio, ahora sí, José, por favor, proyecte su pantalla. Listo, nos vamos a la vista de modelo, José, por favor. Puede cerrar la pestañita de propiedades, José, con esas dos flechitas hacia la derecha, puede minimizar esa ventanita para que podamos ver las tres tablas. Listo. Aquí tenemos las tres tablas, la tabla de personas 1, personas 2 y personas 3. Estas tablas yo las puedo mover, José puede poner el mouse y arrastrarlas hacia donde quiera. Eso. Eso. Listo. Si ustedes ven, nosotros tenemos que hay datos que se repiten en las tres tablas. De hecho, son los mismos datos en las tres tablas. Pero yo, a pesar de que sean los mismos datos en las tres tablas, yo no tengo la certeza de que sean los mismos datos. Por ejemplo, tengo el dato de apellido. En la tabla 1 tengo el dato de apellido, en la tabla 2 dato de apellido, en la tabla 3 de dato de apellido, pero yo no tengo la certeza de que sean siempre las mismas personas. O que se me repita el apellido, que pueda ser que haya digamos, hayan dos personas de apellido Beltrán en esa tabla. Entonces, no hay certeza de que si yo relaciono el apellido, se busque el dato específicamente que yo quiero que se relacione. Entonces, en ese orden de ideas, apellido no nos serviría para crear una relación, porque hay la posibilidad de que se repita, de que hayan dos o más registros con el mismo apellido. Si yo tengo el de correo electrónico, ¿ustedes creen que ese me sirve o no me sirve para hacer relación? Sí le sirve. Sí sirve, exactamente.
Sí sirve porque el correo electrónico es único. Entonces yo puedo generar una relación en esas 3 tablas a partir del correo electrónico porque tengo certeza que no se me va a repetir y que si se repite es porque entonces hay un error dentro del origen de datos. Entonces, José, lo que usted va a hacer es de la tabla de personas 1, va a seleccionar donde dice correo y lo va a arrastrar hacia la tabla 2. Eso. Y se nos formó una relación. ¿Listo? Es así de sencillo. José, por favor, coloque el cursor, coloque el mouse sobre la línea que se acabó de generar. Y ahí tenemos la certeza de cuáles son los atributos que se me están correlacionando en esas 2 tablas. Entonces tenemos el atributo de correo. Yo les pregunto, ¿yo puedo relacionar el ID en las 2 tablas? Sí, porque son diferentes. Sí, señor, también los puedo relacionar. Entonces, José va a hacer lo mismo, va a relacionar los ID en ambas tablas. ¿Los nombres, será que los puedo relacionar? No, No, exactamente, porque existe la posibilidad de que 2 o más registros tengan el mismo nombre en este caso. Entonces no me serviría, no podría relacionar porque la relación no sería coherente, no sería lógica. ¿El país lo puedo relacionar? tampoco. Sí puede, porque de pronto puede haber gente que viene de otro país o algo. Entonces, aquí hay un dato importante y es que, como les decía, si yo hago una relación a partir de la lógica, puede que relacionar países me funcione. Si hay 2 o más países y yo en determinado momento requiera información respecto a los datos correspondientes a los países, puede que me sirva hacer una relación de países, ¿sí? Cosa diferente, por eso les digo, les reitero, desde el marco lógico de una función, pues yo no puedo hacer una relación de nombres o de apellidos, porque hasta qué punto yo necesito conocer de pronto la información de las personas a nivel de ese detalle y más en el riesgo de que se me puedan repetir. Entonces, para mí, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, saber cuántas Beltranes, por ejemplo, hay en una base de datos en donde yo no necesito ese nivel de detalle, donde no lo necesito, no lo requiero? Pero si de pronto en algún determinado momento yo llegase a necesitar información de países, ¿sí? O de ciudades, quiero saber cuántas personas hay de Bogotá, cuántas personas hay de Medellín, pues de repente esa información a mí sí me puede ser útil para el análisis. ¿Listo? Entonces, Para poder determinar y me daba. en este sentido, vamos a relacionar países. Listo, José. Y va a hacer lo mismo de la tabla 2 a la tabla 3. Aquí de este país región, me cambiaría, este es país, este es país región. Ese lo vamos a dejar sin la relación, sí, señor. Solamente vamos a relacionar el correo y el ID. Yo tengo una inquietud, Jenny, Sí, sí, en señor. base a lo que acabas de comentar de las personas y los países. Cuando mostraste la tabla, pues yo interpreté que eran como qué personas visitaban países, o sea, como si fuera el país más visitado. ¿Cuál era Ujú. el país más visitado? En pocas palabras. ¿Y de dónde a dónde? Es lo que pude así, a grosso modo. Sí, podría interpretarse así. José, necesito que por favor revise la conexión que hizo, la segunda conexión entre la tabla 2 y 3. Y revise la de
la primera conexión. Listo, ahí está bien. Entonces, lo siguiente que uno hace cuando ya genera este tipo de modelo es empezar a generar las visualizaciones. Entonces, José, Jenny, por favor. ¿Sí? discúlpame, ahí en país, ¿por qué aparece un asterisco? A mí también me pareció. Ahí donde hacer la relación país en la tabla 1 con la tabla 2, aparece un asterisco. Sí, lo que pasa es que si nosotros, como les mencionaba, yo tengo la certeza de que los ID y los correos electrónicos son únicos, ¿sí? Entonces, la relación se da en ambas direcciones porque no se repiten, ¿sí? O sea, puedo tener la relación de personas 1 a personas 2 y de personas 2 a personas 1 porque sé que no se repiten, que son únicos y que si yo busco desde la base de datos 1 a la 2, voy a tener los datos, los mismos datos que los hiciera la base de datos 2 a la base de datos 1, porque son únicos, porque son datos que ya el programa identificó que no se repiten. Caso diferente en el de país, y es en el hecho de que yo no tengo la certeza de que si busco de la base de datos 1 a la 2 los países, vaya a encontrar los mismos países que de la base de datos 2 a la 1, porque puede que se repitan o porque puede que la base de datos 1 no hayan los mismos países que en la base de datos 2 y digamos que viceversa. Entonces, por eso se nos presenta esa relación de manera direccional, en una sola dirección. Mientras tanto, que la correspondiente a correos y a los IDs se me presenta bidireccional. Puedo hacer el filtro de los datos en ambas direcciones. ¿Listo? Listo, sí, muchas gracias. Vale, listo, Laura. Entonces ahora, José, vamos a ir a la vista, a la vista del informe, que es el que queda en el panel izquierdo, el primero. Entonces, José, lo primero que usted va a hacer es elimine esa gráfica, por favor. No sé por qué va esa visualización. Exactamente. Y vamos a contar el número de personas que habían, que ya lo sabemos hacer. Entonces nos vamos a personas, en el parte derecha, en la primera personas 1, José, en los punticos, y vamos a crear una medida, nueva medida. Cierra eso, por favor, José, descartar, exactamente. Y ese medidas vamos a cambiarle el nombre por total personas 1. Entonces lo que hace José es que pone el mouse sobre medida, lo borra y escribe total personas 1. Espacio igual. Y vamos a iniciar la función que es la función de contar, que es la misma que nosotros empleamos para el primero, contar, José, count. Una N intermedia entre la O y la U. C-O-N-U-N-T, perdón. C-O-U-N-T. C-O-U. Eso, la primera. Seleccionamos la primera. Y vamos a buscar personas ID, que tenemos certeza que ese no se repite, entonces ese nos va a contar todos los registros que hay. Ese lo seleccionamos, lo cerramos. Personas 1, ¿sí? Que ahí salía Sí, también sí, personas señora. 2. Y le damos Enter. Sí, personas 1. Y vamos a repetir ese mismo proceso para las otras dos tablas, José. Entonces, para personas 2 y personas 3.
El nombre lo cambia, José. Donde dice medida es el que tiene que cambiar. Porque es el resultado que usted quiere obtener. Eso. Y ahí sí el igual. Busca el ID, personas 2 ID, muy bien. Y cierra el paréntesis, Enter. Y lo hace nuevamente con el 3. Tiene que buscar, José, el que corresponde a personas 3. Eso. Y se desplaza. Listo, perfecto. Y cierra con el paréntesis y Enter. Listo, José. Vamos a ubicarnos en la tabla de personas 1. Y vamos a seleccionar una gráfica de tipo circular. José, por favor. Listo. Y en esa gráfica usted va a poner en una el país y en otra va a seleccionar el país y el total de personas 1. Entonces allá en la parte derecha, en la sección de campos, selecciona país y total personas 1. La media que acabamos de crear, total personas 1. José, abajito de país. Eso. Agranda un poquito ese cuadrito para que lo podamos ver un poquito mejor. Perfecto. Clica afuera de eso para que se nos deseleccione y vamos a seleccionar otra gráfica. Puede ser de anillo, José. Una gráfica de anillo. Y nos vamos a la tabla 2, en donde dice personas 2. Vamos a seleccionar total personas y vamos a seleccionar apellidos. Listo. Yo quiero, José, que usted seleccione cualquiera de los colorcitos en alguna de las dos gráficas que acabo de hacer. ¿Qué estamos viendo? Que las gráficas se nos correlacionaron. A pesar de que yo tengo dos tablas de datos distintas, al momento que nosotros hicimos el modelo, conectamos las dos tablas, se me empiezan a correlacionar los datos. Entonces puedo ver que José seleccionó una persona de apellido Santos en la tabla número 2 y resulta que en la tabla número 1 me dice que es de Chile. Entonces, es una manera de ver cómo los modelos, cómo modelar datos, cómo modelar todas estas bases de datos, estas tablas, permite que se nos facilite la información a la hora de la lectura de los datos en una amplia base de datos. Entonces aquí vemos a través de un ejemplo muy, muy sencillo cómo yo puedo conectar dos o más tablas de datos y ver que el programa me permite entender, me permite visualizar de manera correlacionada los datos correspondientes a las dos tablas de datos diferentes. José, por favor, coloque otra gráfica. Clica afuera, porque si no se le reemplaza. Y podemos seleccionar una gráfica, la gráfica de embudo, que es la que parece como una pirámide inversa. Esa. Y ahí nos vamos a seleccionar de la tabla 3, vamos a seleccionar total personas 3 y vamos a decirle que nos muestre de ahí los nombres. A ver si nos sale bien. Bueno, esa no nos sirve para eso. Cambiemos ese
esa visualización por una tabla. Seleccione la tabla allá en la visualización y vuelva a seleccionar las dos datos. La de la Esta, izquierda, tabla, eso. Y seleccione los datos que acabamos de seleccionar. Y nombre. Listo. Entonces usted nuevamente, por favor, interactúe y nos damos cuenta cómo quedaron relacionadas entre sí las tres tablas de datos. A pesar de que eran tres tablas diferentes, cuando nosotros identificamos cuáles son los datos que yo puedo correlacionar, entonces yo ya puedo empezar a jugar con información de varios orígenes de datos. Es un ejemplo muy sencillo para que ustedes comprendieran a lo que hace referencia el proceso de modelación de datos. No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento. José, por favor, haga clic afuera y va a seleccionar el mapa, el gráfico de mapa. El que es el que está ahí un mapita que parece que fuera como Norteamérica. Ese. Listo. Va a seleccionar en leyenda, donde dice país, hagámoslo de cualquiera de las tres tablas. Ah, no, este no me lo permite relacionar porque nos está pidiendo latitud y longitud. No, para este caso no se podría hacer. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener puntos de referencia, nosotros podemos también representar cartografía, como les mencionaba en una de las clases. Quizás para la próxima clase voy a traer un ejemplo con puntos referenciados y vamos a representar cartografía. Entonces, pues esto era lo que les iba a mostrar respecto a los modelos de datos. ¿Tienen alguna inquietud? O podemos pasar a la función DAX para que también exploremos el punto de función DAX. Fabián, con personas uno sí se deja. Jenny, Sí, es que con el ejemplo que tú estabas tocando ahorita de las ventas, donde tenías el DAS y el FAC y el DIN, yo sí, comentaba que se podían interactuar varios FAC a la vez. Y sí, cada vez que se van, pues se van poniendo más complejas. sí, exactamente. Se me vino Por a la ejemplo, mente que hay unas cosas que tú puedes ya utilizar como, vamos a poner entre comillas, auditorías sí, a la base de datos. Porque, por ejemplo, cuando son los canales institucionales o canales de venta que son institucional, mayorista, distribución y periferia, pues por periferia hay rutas, o sea, cuando se atienden a los diferentes barrios de una ciudad y en cada ruta pues hay una lista de clientes y cada cliente tiene un cupo de venta, por decir un ejemplo, y cada ruta tiene su propio vendedor. sí, O sea, uno puede correlacionar las distintas devoluciones por canales de venta, claro, y buscar, sí, digamos, las diferentes causas que puedan estar originando las sí, devoluciones. sí, José, eso se puede hacer. Obviamente en el sentido de que se tenga el acceso a la información, es decir, que las bases de datos, que los orígenes de los datos estén lo más, digamos que lo más completos posibles. Claro, se pueden hacer en el tema de identificar cuáles serían los hechos y con base en los hechos, pues yo ya empiezo a establecer esos datos que me van a permitir generar los modelos. Pero sí se puede hacer en el tema que me está diciendo específicamente, José. Claro que se puede hacer. ¿Listo? Vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, como para que tengamos un poquito la introducción de una función DAX.
dentro del mismo taller había otro archivo que se llamaba Contoso Ventas para Power BI. Entonces, alguien que nos quiera compartir pantalla, José ya nos compartió pantalla, alguien más que nos quiera compartir pantalla con ese ejercicio para sacar rápido la función y vemos cómo funciona. ¿Quién se anima? Esto. Mónica. Listo, Mónica. Gracias. Listo, Mónica. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy vamos a meter una función. Listo, para ver cómo es que opera el tema de las funciones en DAX, cómo funciona la calculadora en DAX y para ver cómo se puede representar esta información gráficamente. Entonces, Mónica, lo que vas a hacer es que vas a ir en campos a la base, a la tabla ventas o sales y vas a crear una medida. Nueva medida. Listo. Esa medida se va a llamar ventas del trimestre anterior. Luego, después del igual, vas a poner la función CAL de calculate y luego vas a digitar SUM de suma y seleccionas sum. Eso, listo. Entonces ahí ya nos aparecieron cada uno de los registros que están dentro de la tabla ventas. Entonces lo que vamos a hacer, que están dentro de todas las tablas, perdón. Entonces, Mónica, lo que vas a hacer es buscar la que se llama Sales Amount, que está en la de ventas. Entonces bajas un poquito más y por ahí está. Listo. Y luego de eso le vas a poner una coma porque ese sería el primer argumento. Entonces, ¿qué queremos? Que me sume esas ventas, las ventas totales. Y posterior a eso vas a escribir previos. Listo. Ahí nos sale la función que les mencionaba hace un momento dentro de la presentación correspondiente a los cálculos por inteligencia de tiempo. Entonces, pues aquí tenemos un cálculo que nos está diciendo del último día, del último mes, del último trimestre o el último cuarto de año y del último año. Entonces, le vamos a decir como el resultado que yo quiero es ventas del trimestre anterior. Le vamos a decir que nos muestre el del último cuarto de año. Sí, señora, ese. Y lo siguiente que vamos a hacer es buscar, como yo estoy relacionando una medida de inteligencia de tiempo, pues ya lo siguiente que yo tengo que asociarlo es con el calendario, ¿sí? Porque estoy en tiempo. Entonces vas a buscar algo que se va a llamar Data Calendar Decade, por favor, que es la clave de la fecha del calendario. Ahí está, date key, S. Y lo vas a cerrar. Lo cierras con 2 paréntesis, porque abrimos 2 paréntesis previamente. Y le das Enter. Ah, bueno, espérame. Le quita un paréntesis. ¿Cuántos paréntesis tenemos? 1, 2, 1, 2, 3. Tienes que cerrar con 3 paréntesis, Mónica, por favor. Y dale Enter.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que después de sales amount tenemos que cerrar con un paréntesis. Ahí nos faltó un paréntesis, por favor. Y ahora sí, quita ya uno y enter. Listo. Entonces, pues ahí nosotros ya creamos esa función que nos quedó en la tablita correspondiente a ventas. Entonces, Mónica, para ver si efectivamente nos dio esta función, vas a seleccionar una gráfica de columnas apiladas. Listo. Y, no, seleccionemos la que está en la cuarta, columnas agrupadas, perdón. Y para ese vamos a colocar pues las ventas del trimestre y sales amount, que fue el que relacionamos. Hola, Mónica, ¿me escuchas? Sí, ahí te Es que estoy se escuchando. se acabó de ir la electricidad. Listo. Estás en la gráfica y vamos a colocar también el correspondiente. Como nosotros hicimos, colocamos dos argumentos, ¿cierto? El primer argumento era el de las ventas y el segundo argumento nosotros dijimos que era del trimestre anterior. Es decir, nos vamos a dirigir a la tablita de calendario y vas a colocar la de el año. Porfa, coloca la del año. Y mira, si es lo que estás mandando ahí, lo que tienes que hacer es que vas a mandar en la parte de visualizaciones, en la parte baja dice eje X y eje Y. Nos está mostrando las tres variables en un solo eje. Manda el año al eje X, porfa. Y entonces ahí ya vemos cómo se nos muestran las ventas del trimestre anterior. Vas a crear otra tablita. Dale clic afuera de esa gráfica, Mónica, por favor, y selecciona la visualización de tabla. Y a esa visualización vas a seleccionar la del año. Listo. Lo que vas a hacer ahí, debajo de visualizaciones, está el icono para editar nuestra visualización. Entonces, ese icono que está, exactamente, lo seleccionas y le vas a decir, dale general, por favor. No, dale objetivo visual, perdón, objeto visual. Y le vas ahí donde dice columna específica, baja un poquito. A ver si nos podemos cambiar. Ajá. No, ahí no es, discúlpame, ahí no es. Es que no. Cuadrícula, a ver si es para que cambiemos ese. Espérame, porque ahora. Espérame un segundito.
Ahora lo perdí. Tú tienes seleccionada la de tabla, ¿cierto? De tipo de visualización tabla, que son las propiedades que me está mostrando. Sí, señora. Ven, discúlpame. No es esa visualización, con razón no nos aparece. Quita esa visualización y es la de una visualización que se llama segmentación de datos. Entonces, reemplázala por la de segmentación de datos. Eso. Y ahora sí te vas a la configuración de la segmentación y le vas a decir que me lo muestre como un menú desplegable. Entonces ahí yo puedo tener los años a los que quiero analizar a través de los datos del año 2011, 2012 y 2013. Entonces vas a seleccionar 2011, Mónica, por favor. Listo. Entonces vemos que en 2011 no tenemos datos de ventas del trimestre anterior. Selecciona 2013. Listo. Ahora, Mónica, vas a seleccionar nuevamente otra segmentación de datos. Correspondiente, en esa vas a colocar el de cuarto de año o trimestre, que también está en la tablita de calendario. Y vas a hacer lo mismo que hiciste ahorita, entonces en la que nos lo deje ver como esa lista. Listo. Deja ese como la primera opción que nos aparece en estilo, Mónica, porfa.
Sí, en la parte donde estabas haciendo la edición, que no nos quede con esa lista, con ese menú desplegable, sino que nos quede visible. Lista vertical, déjalo. Listo. Entonces ahí tenemos información de datos del 2013 y queremos saber a qué trimestre queremos, digamos, los datos que queremos revisar, si el primer trimestre, segundo. Entonces puedes seleccionar cualquiera de esos trimestres, Mónica. Para que se nos filtre la información que nosotros necesitamos. Entonces esto es una función para DAX. En este caso, nosotros le colocamos o le asignamos dos argumentos a la función. El primer argumento correspondía a que nos hiciera la sumatoria de las ventas totales y el segundo argumento por trimestre. Entonces, cuando nosotros hacemos la representación visual del parámetro que nosotros le asignamos a DAX, entonces tenemos los datos por cada uno de los trimestres, en este caso del año 2013. Entonces ese era como el ejemplo que les quería mostrar en cuanto a una función DAX. En la próxima clase vamos a seguir, pues obviamente avanzando en el tema y vamos a seguir explorando el proceso de funciones DAX y de modelo de datos. Si tienen alguna inquietud. Esto sirve para todo. Jenny. Si nosotros tenemos un registro de, por ejemplo, proyectos, entonces, ¿cuántos proyectos tenemos en el trimestre, en el mes, en el semestre, de qué año? Es como para tener todo ese registro de la información y pues si nosotros tenemos como claro la función que nos puede representar muy bien la necesidad que nosotros queremos subsanar, entonces pues toda esta información se nos va a facilitar la comprensión. ¿Alguien iba a tomar la palabra? Sí, es que en el ejemplo estoy comparando dos datos, el negro y el verde, que podría ser venta real versus presupuesto, o ¿cómo es la cosa? Ventas totales versus las ventas del trimestre. Es como el comparativo que nos hace. Sí, que estoy analizando. Es como si el último trimestre tuviera mayor participación de la venta de todo el año. Y es como si los otros Sí, anteriores trimestres hubieran exactamente. sido bastante flojos. Sí, eso es lo que se puede interpretar. En este caso son dos datos reales. Uno es el año y el otro es el último trimestre. Sí, exactamente. Ok. Uno es de las ventas, de la cantidad de las ventas y el otro de las ventas del trimestre anterior. Entonces sí, es una participación considerable de ese trimestre. Las navidades y Ujú. el día sin IVA, todo para diciembre. Claro, todo ese tipo de De factores datos. influyen. Y Una- pues, José, usted acaba de hacer un análisis muy importante. Si uno está o sea, ese tipo de datos es importante tenerlos en cuenta a la hora de analizar información. Hay fechas en el año, si yo tengo una empresa que se dedica a la venta de productos, pues hay fechas en el año en donde esto se va a disparar y habrán fechas en donde van a ser relativamente bajas las ventas. Entonces, ese tipo de factores también son importantes evaluarlos a la hora de generar este tipo de modelos. Y en muchas, digamos, en muchas organizaciones. Por ejemplo, también en los hospitales, usualmente tienden a aumentar la cantidad de pacientes en el mes de diciembre. Entonces, o en las fechas especiales, desafortunadamente, Día de la Madre, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, de factores externos, también hay que evaluarlos y pues obviamente a través de los datos históricos es que uno empieza a ver esos comportamientos y entre comillas como esos comportamientos atípicos dentro de las tendencias. Sí, sí, total. Eso es como si el mes de noviembre fuera el mes de más partos. Ujú.
Y ya uno sabe por qué. Señor. Nosotros ya sabemos por qué el mes de noviembre es el de los partos. Sí, ¿por qué? Porque en los carnavales se goza mucho. Ah, Y a los 9 meses sale sí, esta la canción de Coco Baloy. sí, sí, señor. Bueno, allá donde hay carnavales, porque aquí sí no hay carnavales. Jenny, yo tengo una inquietud y es con el temita ese de la comparación de las tablas. Como por Sí, ejemplo, yo siempre tuve digamos, una tertulia con una compañera de buscar algún mecanismo para hacer un análisis, por ejemplo, de costo de producción. Pero cuando uno compara, el ejemplo que estás tocando, el trimestre de este año versus el trimestre del año anterior y versus el trimestre del año tras anterior, por decirlo así de esa forma, sí, pues son datos como muertos, no son datos tan comparativos y uniformes. Entonces uno tendría que poder el dato de los años anteriores e indexarlos sí, con datos del DANE o costos de producción. sí, 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 Se claro. podrían indexar para hacer que el dato sea más comparativo. Claro, sí. Lo que pasa es que muchas veces, eh, pues sí tenemos muchos vacíos de información, entonces convendría ya, por ejemplo, interpolar datos, ¿sí? Entonces, es esos procesos en donde yo tengo que empezar a hacer como esos llenados a través precisamente de los mismos datos y de otras fuentes de datos, pues lo que usted está diciendo, José, a partir de bases de datos públicas, también yo puedo entender o como de alguna manera corroborar un poco más los comportamientos. Pero pues ese proceso se hace es en la primera parte, que es pues en la identificación de las bases de datos y en la extracción de datos y en la minería de datos que se tiene que hacer para la creación, para la conformación de las bases de datos que voy a empezar a correlacionar. Listo, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. De lo, de lo contrario, pues terminaríamos aquí la clase del día de hoy y nos vemos nuevamente el lunes a las 8 de la mañana. Gracias, Jenny. ¿Listo? Vale, muchas Entonces gracias. espero pasen un buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, lo mismo. Gracias, buen día. Gracias. Igual. Perdón. Gracias, Jenny, muy amable.